Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Honramos tu nombre, Señor, y tu presencia. Padre, en esta hora, Dios, que seas tú, Padre, acompañándonos, Señor, en la predicación de la palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo, Señor. Y que tu palabra sea predicada sin mácula, Señor, sin distorsión, sino que tu voz, Señor, Padre, llegue claramente a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice, Señor, Padre, en esta noche a cada uno, Señor, con este beneficio, Señor, de recibir tu palabra santa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Usted recuerda o conoce una estatua que está en el malecón. Amén. De un señor que está como así, como que está diciéndole un chisme a alguien, a un hermano. ¿Verdad? No. ¿Usted sabe qué significa esa estatua? Muchos creen que se trata de alguien que estaba gritando tierra cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, ¿verdad que sí? Sin embargo, la estatua representa la figura de Antonio de Montesinos o Fray Antón de Montesinos, famoso por predicar un sermón el último domingo de Adviento, según la tradición de algunas iglesias cristianas. Que lo que se celebra a través del tiempo de Adviento, que son unas 3-4 semanas antes del día de Navidad, es justamente el advenimiento del Señor, amén, o la llegada del Señor a la tierra, tanto en el sentido de los tiempos finales como también del nacimiento de Jesús. Y en ese tiempo lo que se estila es, como parte de la tradición y como un principio ascético, el preservarse, el apartarse en cierta manera de actividades paganas, por así decirlo. Entonces, un tiempo como de reflexión previo al día de Navidad. Y el cuarto domingo, o el domingo, era un domingo creo que 18 de 1511, este señor, Fray Antón de Montesinos, predica un mensaje que nosotros conocemos como el Sermón de Adviento. Un día como hoy, en la iglesia católica, tanto como en la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana y los luteranos celebran el tiempo de Adviento. Inician entonces los 4 o los 3 domingos de Adviento, dependiendo de la iglesia en la que se celebre. Entonces, para aquel día se habían puesto de acuerdo por dirección de Pedro de Córdoba, que era el fraile encargado de la orden de los dominicos o dominicos en el país. En ese momento, la Hispaniola, como le llamaban a la isla, se pusieron de acuerdo un grupo de hermanos y viendo la crueldad de cómo los conquistadores españoles, de cómo arremetían en contra de los nativos de la isla, entonces decidieron hacer algo al respecto, porque entendían que aquellas prácticas de crueldad iban en contra de los principios bíblicos y en contra de lo que ellos entendían que debía ser el Evangelio. Porque en ese entonces la práctica era: conviértete a Cristo o si no te mato. Amén. Hay alguna gente que deberíamos hacer eso, no, mentira. No, realmente no. Entonces, el sermón de Adviento hoy en día es un recordatorio de la libertad, pero también de la misericordia. Y por eso en el año 1982 el gobierno de México nos dona esa estatua que es colocada en el malecón de Santo Domingo. Y cada vez que nosotros vemos esa figura, nosotros debemos recordar un principio que realmente está ligado a la palabra de Dios, y es un principio de misericordia. Y quiero entrar en materia con la misma frase que él utilizó para empezar su sermón, diciendo: voz que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal, y vivís, y en él vivís y morís, por la crueldad y la tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid,
¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? Que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, por no mejor decir que los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y a su Creador, de que sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como vosotros también han sido amados. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Este llamado o este sermón que predicó Fray Antón de Montesinos es para la historia en general de la cultura americana un llamado a la libertad. Y quiero tomar esto como excusa, para hablarles acerca de cómo nosotros en esta época, con el evangelio en que vivimos, nos parecemos a aquellos españoles conquistadores que llegaron a la isla y que castigaban y oprimían, como decía Antón de Montesinos, a aquellos nativos, a aquellos indios que eran ignorantes de la palabra de Dios. Y el primer principio que quiero ver es cómo podemos comparar o decir de aquella gente que eran como cerdos con collares de perlas en el cuello. ¿Cómo es eso? Veamos qué dice la palabra. El versículo 6 de Mateo 7 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Si hacemos una comparación con Proverbios 23:9, vamos a ver que dice: no hables a los oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Y Proverbios también va a decir en el libro de Proverbios: no reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es como las perlas, porque se trata de algo valioso, amén. Pero ¿qué sucede? Que muchos aceptamos al Señor, o decimos aceptar al Señor, o vivir vidas cristianas, y lo que hacemos es colocarnos aquellas perlas en el cuello sin cambiar nuestra naturaleza. Y nos comportamos como cerdos con perlas en el cuello, que en el caminar y en la manera en que vivimos vamos a destrozar, y posiblemente señalaremos como culpable de nuestra naturaleza al mismo Dios. Dice el versículo 1 de Mateo 7 también: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Era muy parecido a la práctica de aquella gente que venía a enseñar el amor de Cristo a estas personas que eran ignorantes acerca de la palabra de Dios y acerca del Dios verdadero. Entonces ellos decían: estos son paganos, son gente que no conocen la misericordia, vamos a enseñarles la misericordia. Pero ¿de qué manera enseñaban ellos la misericordia? Si lo hacían
castigándoles con látigos, matándolos, torturándolos y oprimiéndolos. ¿Era la manera correcta de enseñar el Evangelio? ¿Era esto lo que decía la palabra? No, realmente no lo era. No es el principio que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, de que debemos amarnos los unos con los otros. Y la manera correcta de enseñar la palabra era quitándole importancia a la práctica religiosa de imponer cómo el otro debía vivir o cómo el otro debía aceptar a Cristo sin tener conocimiento de lo que iba a aceptar, y enseñarles más bien el amor de Cristo, que era el mensaje principal. Amén. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos enseñarle a otros el amor de Cristo si no lo practicamos con ellos. Y muchas veces a través de nuestra vida lo que hacemos es tener una vara muy larga para medir al otro, pero que no sirve para medirnos a nosotros mismos. Entonces, en esta manera nos parecemos a aquellos conquistadores, amén. Porque somos como los predicadores de la palabra que van a los lugares públicos a vocear: te irás al infierno porque tú usas pantalones y no falda. Y entonces empezamos a imponer dogmas y principios que son de hombre, que no necesariamente corresponden a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos equivocamos, cuando realmente lo que debemos enseñar es la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Cómo podemos saber si el amor de Dios está realmente en nosotros? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, el versículo 7. El mandamiento antiguo que teníais desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, y en el que vosotros, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Estoy ciego, hermanos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Pero nosotros olvidamos que los pecados nos han sido perdonados en el amor de Dios, y no regalamos ese mismo amor a los demás, sino que nos volvemos, al igual que los fariseos, en cerdos a los cuales se nos ofrecen perlas. Y lo peor no es que no hacemos caso de la palabra, que es lo que quiere decir realmente la analogía que hace Jesús, de comparar las personas que no hacen caso de la palabra con los perros, sino que nosotros oímos la palabra y adaptamos esa palabra a lo que nosotros entendemos que es la verdad, y entendemos y creamos un parangón de cómo debe ser la vida cristiana, pero no lo aplicamos. Amén. Entonces sería muy bueno decir para nosotros mismos también que hagan lo que nosotros decimos, pero que no hagan lo que nosotros hacemos, porque no estamos siendo íntegros con lo que nosotros creemos, no estamos siendo íntegros con lo que decimos que nosotros somos. Amén. Entonces, el fariseísmo moderno podemos decir que se basa en ver los pecados ajenos y repartir juicio como si fueran penitencias. Entonces, fulano que cometió tal pecado, deberíamos hacer esto y esto con él, o el hermano aquel, y empezamos a criticar, a chismear, empezamos a convertir al hermano en objeto de escarnios. Amén. Amén. Quien corrija entonces a un cerdo, no solamente no es que el cerdo aquel, por su posición o por su orgullo o por su experiencia y su moral intachable, no va a escuchar la reprensión, sino que también él dará la vuelta y pretenderá comerse a quien lo ha corregido.
Y por eso podemos decir, como vimos en Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Entonces Jesús nos va a enseñar qué es lo que realmente importa en Mateo 23:23, que era el texto que leía el pastor José, que dice: mas hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. O sea, que nos era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces, nos es necesario practicar lo que decimos que debe ser una vida piadosa. Y también decir y amonestar a los otros de cómo debe ser una vida piadosa. Porque muchas veces lo que hacemos es escondernos detrás de la religiosidad. Entonces creamos un concepto muy moralista acerca del pecado o de cómo debería ser la vida cristiana, pero no lo vivimos, no lo creemos. Y por eso vemos lo que dice 2 de Timoteo 3:5, que dice en la nueva versión internacional, dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente, dice, ni te metas, ni te mezcles, ni te juntes, ni los busques. Sácale los pies en buen dominicano. Dale banda de camión. Porque esta gente predica algo que no vive. Pero nosotros tenemos que decir, ¿y yo cuántas veces hago eso? ¿Cuántas veces predico algo que no realmente estoy viviendo? Lo cual nos pone en una situación en la que debemos tomar una decisión. Dice Marcos 12:38 también, Jesús hablando acerca de la misma actitud religiosa, decía, en su enseñanza decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Entonces se siente muy bien ser llamado cristiano. Oh, hermano Daniel, ¿cómo está? Paso por aquí, quiero una taza de café. Que lo traten bien, con esa distinción, ¿verdad? Como moralmente se le debe tratar o como se trata a los cristianos. Es un hombre cristiano, por Dios. Una distinción, amén. Y esa parte la disfrutamos mucho. Pero la parte que tiene que ver con cumplir la palabra realmente, esa parte no nos gusta. Y la parte de escuchar o de ser corregidos, esa parte tampoco nos gusta. Porque eso confronta la verdad que hay detrás del saco, de la corbata y de cualquier cosa. Por eso muchos de los que estamos en el púlpito, y digo los que estamos porque estamos, amén. Y hay mucha clase de predicadores en el mundo, y mucha clase de gente, y mucha clase de doctrinas. Y estar aquí es una gran responsabilidad. Y muchos de los que estamos parados aquí, vamos a tener que rendir cuenta por muchas acciones en ese sentido. Por muchos atropellos en ese sentido, sobre todo a la palabra. Entonces, hay de nosotros los que nos paramos en el púlpito porque nos sería mejor renunciar a nuestro oficio o vocación en el Señor. Y hay de los que juzgan a los pastores sin ser como quisieran que los pastores sean. Amén. Porque es muy fácil decir si yo fuera el pastor, o si yo fuera el líder, o si yo fuera el que predica, yo viviera o fuera de esta manera o de aquella manera. Pero a lo que estamos llamados todos es a ser creyentes, a ser discípulos de Cristo, amén, sin importar la posición, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y cada función que ejerce un miembro es importante en el cuerpo, amén. Y así como un pastor o un líder de un ministerio o un diácono debe vivir de una vida piadosa, así también quienes se sientan a escuchar la palabra y tienen otro tipo de funciones que tal vez no sea comparecer delante del púlpito ante la multitud, también ustedes deben servir a Dios y vivir tal como viviría un pastor o como debe vivir cualquier persona que declare o confiesa a Cristo. Entonces, no se trata solamente de los falsos profetas, no se trata de los hipócritas del servicio de la iglesia, sino que se trata de la iglesia en general.
Nosotros hemos aprendido a ser como aquellos conquistadores que llegaron de España a hablarles a un pueblo ignorante que no conocía la misericordia de Dios, que con látigos vamos por el mundo predicando el evangelio de palabras y no predicando con el ejemplo. Por ejemplo, en mi trabajo, en mi nuevo trabajo, gloria a Dios, dicen mucho la frase lead by example, lidera con el ejemplo. Y yo digo, wow, si nosotros aprendiéramos todos ese principio en la iglesia, tal vez tendríamos menos problemas con la manera en que lideramos. Y no me refiero solamente a los que estamos en cierta posición en la iglesia o tenemos una responsabilidad como predicar o como ser líder de un grupo, sino también a todos los discípulos de Cristo que vienen aquí, tienen como responsabilidad liderar a nuevos creyentes y predicar el evangelio. Que con su ejemplo prediquen también, y no solamente con palabras, porque cuando lo hacemos con palabras estamos cargando a otras personas con cosas que ni nosotros mismos podemos llevar. Sin embargo, esta carga, o lo que nosotros llamamos como la carga del evangelio, que es negarse a sí mismo y seguir a Cristo, amén, seguir, obedecer la voluntad de Dios, no es imposible. Nosotros hacemos que parezca imposible porque no la practicamos, y cuando los demás nos ven toman como excusa nuestra vida para ellos vivir la vida que ellos quieren vivir dentro del evangelio, entre comillas. Entonces se toma el pecado del otro como excusa para pecar, y sobre todo cuando son nuevos creyentes. Es nuestra responsabilidad que el evangelio no pierda la sustancia, el peso del yugo que implica ser cristiano, amén. Y que con la práctica otros puedan venir al evangelio, y que no seamos nosotros piedra de tropiezo ni aquella excusa para que el corazón de muchos se enfríe, amén, o para que el amor de muchos se enfríe por la maldad que hay dentro de nosotros, porque por nuestra culpa el nombre de Cristo es blasfemado, amén. ¿Usted sabía eso? Que dicen, yo no soy cristiano porque el cristiano que yo conocí aquel año hizo aquello y lo otro. ¿Es eso correcto? No. Pero si vamos a un aula de clases y vemos a un alumno que tiene problemas de concentración o que no aprende, sin embargo no tiene ningún problema psicológico, simplemente es que el niño está distraído, cuando van a hacer la evaluación, quien se va a llevar el jalón de orejas es el profesor. ¿Usted sabía eso? Entonces, nos corresponde a nosotros, en ese sentido, dar el ejemplo. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Pero lo que está de nosotros es vivir como cristianos y enseñar a otros a vivir la vida cristiana. No de palabras, sino de hecho. Porque quienes enseñamos de palabras solamente es como si nos viéramos al espejo y después que nos quedamos la espalda se nos olvida lo que vimos en el espejo. Amén. Entonces, es muy fácil exigir, pero es difícil practicar. Sin embargo, se enseña más a través de la práctica que en la exigencia y en la imposición. En esa manera nos parecemos mucho a los fariseos y nos parecemos mucho a aquellas gentes que vinieron de España a conquistar, entre comillas, el continente americano. El evangelio cómodo de hoy en día convierte a los eruditos en petulantes que no practican ni una coma de lo que predican. Aún peor es el fenómeno cuando los ignorantes juzgan a estos esparciendo chismes en medio del pueblo y destruyendo el amor en la grey. Aún puede ser peor cuando los que dicen ser espirituales no enseñan nada sustancial más allá de hábitos, reglas y dogma, castigando y explotando como esclavos sin paga a quienes sirven de corazón a Dios. Lo peor de todo es que lo hacemos todos en el nombre de Jesús. Lo peor es que hacemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y es como si fuéramos todos los niveles de la iglesia. Todos tenemos excusas para no vivir vidas llenas de misericordia y de amor. Vidas que agraden realmente a Dios. Todos tenemos excusas. Y todavía nos preguntamos, y me he dado cuenta mucho más ahora que estoy dando una clase los viernes y otra los domingos.
Todavía mucha gente pregunta, ¿por cuántas veces debemos perdonar al hermano? ¿O hasta dónde debo yo soportar a mi hermano? ¿Por qué hacemos tanto esa pregunta? Porque es de lo más difícil, amar. ¿O es lo que más trabajo nos da? El amar, el dar el ejemplo. Es muy fácil decir, el Señor nos perdonó en la cruz del Calvario, cuando lo que significa el perdón de Cristo en la cruz del Calvario es que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Y mucho que lo decimos, de hecho, decimos, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y es eso verdad? Entonces muchas veces decimos, sí, yo te perdono, pero yo no olvido. Cuando realmente decimos cosas en la Biblia, vamos de una vez a la Biblia y decimos, el Señor echó mis pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y lo del hermano, tú lo guardaste en el bolsillo para no mirarlo, pero de que meta la mano y lo vea, ay, ahí está, míralo. Entonces tú se lo tienes guardado. Y cada vez que viene como un atisbo de eso, tú como que míralo ahí otra vez. Como que te recuerda lo que te hizo, ¿verdad? Y sale ese veneno, esa raíz de amargura, que a veces decimos que no la tenemos, pero la tenemos en el bolsillo. Entonces, si Dios nos ha dado tantas oportunidades, ¿por qué nosotros no damos tantas oportunidades como Dios nos ha dado a nosotros? ¿Por qué? Se nos parece que el texto que dice, da por gracia lo que por gracia has recibido, significa como, ve y predica lo que está escrito aquí en este librito y punto. Eso no es solamente eso lo que has recibido por gracia. Yo siempre cito Efesios 1 porque es mi capítulo favorito de la Biblia, porque ahí dice todo lo que Dios me ha dado. Entonces, se te olvida que fuiste predestinado, que fuiste escogido, que Dios te bendijo con bendiciones en los lugares celestiales, que Él te perdonó, que fuiste sellado por el Espíritu Santo, y un conjunto, una caterva, como dicen por ahí, de bendiciones que el Señor te ha entregado, y sobre todo bajo la sombrilla del perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú no ofreces nada de eso a tu hermano. Y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, fallamos, que es cuando verdaderamente se muestra o se demuestra que somos creyentes verdaderos. Porque es muy fácil, con mi hermana Josefina, que yo amo y adoro, y que estamos de pláceme ahora porque nos vamos a casar. Amén. Entonces, yo tratarla bien y qué sé yo qué. Pero al hermano Johnny, que me cae mal, entonces lo trato mal, ¿verdad? Lo atropello, ¿verdad, varón? ¿Qué hace? Está diciendo que... Tú eres tremendo. Nos vemos allá afuera ahorita. Me voy a vengar. Tengo mi raíz de amargura aquí. Mira, entonces nos es mucho más complicado el tema. Cuando Jesús lo que nos manda es amar a nuestros enemigos. A practicar ese amor. Entonces, la realidad es que no hay ningún mérito en lo primero, porque es muy fácil amar a quien te ama, pero llevarle flores a quien te tira piedras, ahí es que está el asunto. Entonces en ese momento es cuando tú demuestras que tú eres cristiano verdaderamente. Cuando tienes la oportunidad de, en vez de sacar el látigo o la regla para medir los pecados ajenos o la ignorancia acerca del amor y la misericordia de Dios, en vez de sacar esa regla, cuando tú sacas entonces el amor que Dios te ha dado, ahí es que se demuestra que tú verdaderamente eres creyente. Y es sencillo, para llegar a esa conciencia, tener una conciencia de este asunto, lo que debemos es ver en nosotros mismos qué cosas o cuántas cosas Dios nos ha perdonado. Porque quien más ama es a quien más se le ha perdonado. Amén. Entonces, aquel al que se le han perdonado muchos errores y muchos pecados, amará más. Amén. Entonces nosotros deberíamos amar más allá del amor, o sea, hasta que duela. Porque Jesús nos amó hasta que le dolió en la cruz del Calvario, hasta derramar toda su sangre en la cruz del Calvario. Y nos perdonó hasta ese punto de decir que no solamente murió por los pecados que hemos cometido, sino también por los que cometeremos y por los de toda la humanidad. Y que su sacrificio no se renueva todos los fines de semana.
viendo una estatua clavada en el púlpito, sino que fue de una vez y por todas. Amén. Y ese único sacrificio tan grande nos libró de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué no podemos entregar la misma misericordia? Porque nos escondemos detrás del supuesto conocimiento que tenemos de Dios. De que Dios me perdonó y yo soy cristiano. Entonces, como yo soy cristiano, ahora no solamente me siento especial, me siento superior. Sin embargo, lo que enseñó Cristo fue lo contrario, que nosotros hemos venido a servir a otros. Amén. Y que no debemos tener una estima más alta que la que debemos tener. Y la que debemos tener es aquella, la de servidores de Cristo. Amén. Y comportarnos como tales. No significa que vamos a tener una baja estima. No, por cuanto tenemos una alta estima delante de Dios, no nos importa lo que tengamos que servir o lo que tengamos que sufrir para agradar a Dios. O no nos importa el oprobio que tengamos que sufrir de parte de otro hermano, o el escarnio, siempre y cuando seamos hallados haciendo lo bueno. El mismo Pedro dice que nos regocijemos cuando lo digan ladrones, asaltadores y malvados, y estamos haciendo lo bueno. Pero si nos dicen aquellas cosas y estamos practicándolas, entonces pobre de nosotros, porque estamos sufriendo en vano. Lo que produce soportar en cierta manera estas pruebas es que la gloria de Dios sea reflejada en nosotros y que los demás puedan ver en nosotros la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido. Y por eso el sermón de Adviento es un recordatorio de que Dios ha tenido misericordia y que los pecadores a quienes nosotros señalamos y juzgamos muchas veces, incluso dentro de la iglesia, ellos también son como nosotros, seres humanos, que necesitan de la misericordia de Dios. Entonces, el borracho de la esquina, al que usted entiende que nunca se va a convertir porque él no es digno de que la palabra se le predique, porque él es un cerdo y usted no le va a echar perlas a los cerdos. Él, ese que está ahí, así era usted, como él, con la misma ceguera, entenebrecido. Amén. Dice la Biblia que Dios nos dio vida en Efesios 2:1. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Entonces, Dios no nos otorga el poder a través del Evangelio de dar vida a otros. Y cuando vemos a otro muerto, se está muerto. ¿Qué bajo ha muerto? Dios lo libre. Ni me voy a pegar para que no se me pegue el bajo muerto. Entonces, tú me echas por un lado. Cuando lo que debemos hacer es levantar a aquellos a través de la palabra. Amén. Y es nuestra misión hacerlo. Romanos 10:14 va a decir que cómo ellos van a oír si nadie les predica. ¿Verdad? ¿Cómo van a creer en aquello de lo cual no han oído? Entonces es nuestra misión el predicar el Evangelio. Es nuestra misión dar vida a aquellos muertos, aunque el olor nos moleste. Incluso dentro de la iglesia. Y para eso podemos ver Gálatas 6:1 que dice que nosotros que somos espirituales levantemos con espíritu de mansedumbre a los que caen, considerándonos a nosotros mismos, porque podemos estar en esa situación, porque podríamos estar en esa situación, porque hemos estado en esa situación y porque estoy casi seguro de que vamos a estar en esa situación de alguna manera. Entonces, lo jactancioso de nuestro corazón para juzgar al otro por sus pecados o por sus errores, se nos debe ir. Y lo que debe venir a nuestro corazón es la humildad que Cristo demostró a través del servicio y a través del perdón. Y no solamente lo demostró en la cruz del Calvario como un acto simbólico de misericordia para la humanidad, sino también que para que usted no tenga excusa, lo hizo con sus amigos. Y lo conversó con sus amigos. Y si no, veas el caso de Pedro. Amén. Usted sabe lo difícil que es enfrentar o hablar con un amigo que no es que va a decir algo malo de ti, no, es que te va a vender para que te maten.
y tú darle la cara. Y tratarlo como si él no fuera a hacer nada, con amor y con misericordia. Eso es difícil. Y no podemos, no, porque Jesús era Dios, sí, pero también era 100% hombre, y aunque usted no crea, él también sintió dolor por la traición de sus amigos. Y esa negación de Pedro a él también le dolió. No tenemos excusa para no perdonar, y no tenemos excusa para no tener misericordia con los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, nuevamente vamos a ver el versículo 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Repito nuevamente. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, a veces nos convertimos en esa piedra de tropiezo tan grande que no pueden pasar. A veces ocupamos ese lugar de los escribas y fariseos y no dejamos entrar a otros en el reino de los cielos. Y decimos que estamos adentro con un pie de un lado y otro de otro, y no dejamos pasar a los que se acercan a Dios. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, con chismes, con habladurías, con cosas que desagradan al Señor. Amén. Entonces, cuando un nuevo creyente o cuando otro hermano, que podemos decir, llamar débil, como la Biblia también lo hace, ve estas cosas, retrocede en el camino. Por eso nos convertimos en piedra de tropiezo. Por eso hacemos que muchos se enfríen en la práctica cristiana. Entonces, nosotros lo que debemos ser es facilitadores de la gracia de Dios. Debemos ser canales de gracia para otros. De hecho, deberíamos ser puertas abiertas por las que otros puedan entrar al reino de los cielos, y no piedras de tropiezo, que es en lo que muchas veces nos convertimos. Pero lo más importante que Jesús va a señalar de los fariseos es la gran religiosidad de ellos, que es que ellos sabían lo que había que hacer, es que su doctrina era correcta, y Jesús nunca dijo estar en desacuerdo con aquella doctrina. Jesús estaba en desacuerdo con la religiosidad, la misma religiosidad que fundamentó o en la que se basó la Inquisición, para decir que aquellos que no eran dignos del reino de los cielos debían ser torturados y asesinados, porque había que mortificar la carne y el pecado que había en ella. Sin embargo, ahí también la Biblia se cumplió bastante bien en decir que en cuanto juzgas a tu hermano, en eso que juzgas a tu hermano, en eso mismo te condenas. Porque debemos mirar primero la mota que tenemos, la viga que tenemos en nuestro ojo, antes de sacar la cosita esa que está en el ojo del hermano. Amén. Y por lo general sucede así, que siempre quien juzga tiene un tronco de este tamaño. ¿Usted ha visto una gente que tiene una espinilla que lo distrae? Sí, hermano, sí. Yo lo digo porque yo he tenido. Que yo mismo miro en el espejo y no puedo mirar otra cosa que esa espinilla ahí. Entonces eso pasa a veces con algunos de nosotros, que estamos diciéndole al otro, tú deberías hacer, y tú mira, tú debes cuidarte el cutis, porque de verdad que tú no ves mi cutis, mira, wow, qué cutis yo tengo, mira mi piel que perfecta, parezco un bebé, o sea, bien, y este tronco aquí, este cuerno que me está saliendo. Entonces así mismo, con esa misma hipocresía, nosotros reaccionamos, a ver si esto prende, nosotros reaccionamos hacia los hermanos, amén, juzgándolo por encima de lo que nosotros somos, sin poner nosotros nuestros pies en sus zapatos.
sin considerarnos a nosotros mismos, como vemos en Gálatas 6:1. Dice el versículo 15 de Mateo 23: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Wow, esa cosa casi nadie la había leído, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Un prosélito era como un judío, iba a Grecia y le predicaba a un griego. Este se convertía al judaísmo y era como un prosélito. También se consideraba a un prosélito, a un hijo de personas judías que pertenecía a otra región. De alguna manera era así. Entonces, asimismo nosotros vamos a predicar la palabra. Y salimos en un evento, ¿cómo se llama? En una campaña, por ejemplo. Y se convierten 2 o 3. Entonces, cuando vienen al Evangelio, les enseñamos a pecar como nosotros pecamos. En la iglesia. Descaradamente. Entonces, dice aquí que lo hacemos un hijo del infierno 2 veces. O sea, que como si fuera peor que estar allá afuera. Por eso es una responsabilidad muy grande el ser creyente y el predicar la palabra. Porque a veces, con nuestras acciones, pisoteamos las perlas que se nos han sido dadas. Y nosotros nos creemos muy bonitos, y los que estamos llenos de lodo, con el hocico, como los puercos, con un collarcito de perlas, que tarde o temprano la vamos a desbaratar. Porque vivir un cristianismo falso es insostenible, amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que digan en secreto será gritado desde las azoteas. O sea, que no importa por cuánto tiempo tú trates de ocultar la maldad de tu corazón o una doble vida en Dios, Dios va a traer a la luz. Y no digo que Dios se va a parar en la azotea y va a gritar: fulano está en pecado, y van a poner una pantalla gigante de todos los pecados suyos. Dios me libre. Hasta me voy a presignar como. Porque miren, eso es una cosa grande. Usted se imagina todo su pecado en pantalla gigante. Así. Caribbean Cinemas presenta los pecados de la hermana Turuleca. Chan, chan. Todo el mundo con los ojos abiertos así. ¡Wow! ¿Pero esa doña era seria? ¿Qué clase de vagabundo? ¡Wow! Pero doña, quisiera tenerla al lado porque no encanta a veces decirle: doña, pero usted no es fácil. Yo sabía, los chismosos siempre van a decir eso, los chismosos siempre saben. Yo te lo dije, que esa era una loca. Así, mira, calladita, como, mira el hermano, ay Dios mío, qué viejo verde, vaga. Mira, y yo creía que era saludándome con cariño que estaba, y mire que era que está. Ay Dios. Sería feo ver esa pantalla. Dios nos libre a todos. Pero no de eso que se trata, sino de que al final su corazón va a ser revelado. Porque Dios por lo general nos prueba una y otra vez hasta que pasamos el examen. O hasta que nos quemamos de una manera. Mire, que no hay extinguidores. Entonces el corazón nuestro se va a revelar, porque vendrán conflictos, vendrán situaciones en que seremos probados nuevamente y se va a revelar nuestro corazón. Y ahí entonces demostraremos si somos hijos del infierno 2, 3 veces, 4, 5. Somos primos, hermano, canchanchanes del diablo. Perdón. Esta gripe va a acabar con uno. Dice, el versículo 19 del mismo capítulo, dice: ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que significa la ofrenda? Que santifica la ofrenda, perdón. Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por el que está sentado Él. Amén. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta con esto? De que a veces valoramos más. Yo voy a llevar 10,000 pesos a la iglesia y no entendemos lo que estamos haciendo. Amén. Y lo más importante es el corazón de nosotros cuando lo hacemos. Muchas veces valoramos esas acciones que podemos hacer que otros vean en el reino de Dios, que lo que realmente produce esas acciones en nuestro corazón. Finalmente, hablando de estos, para concluir con los ayes, dice la palabra de Dios en el versículo 25: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ustedes han visto uno trate mal fregado. Qué cosa más desagradable, Dios mío. Levante la mano las doñas. Aquí no hay doñas, aquí nada más hay gente joven. Mira, nadie levanta la mano. Wow. Pero las doñas de que venga un trate, las doñas que no están aquí ninguna, ¿verdad? Estos niños no saben fregar, gente vieja. Estos muchachos no saben fregar. Son todos uno. Mira cómo dejaron eso. No, porque están grabando. Entonces, como yo privo de, ¿verdad? Porque floja. Entonces, así mismo nosotros hacemos con nuestra vida, como hacemos con los trastes de la casa, cuando lo malfregamos. Lo que hacemos es que limpiamos el exterior para vernos bonito. Como decía el pastor una vez, que en el parqueo es que se resuelven todos los problemas. El parqueo tiene un poder gigantesco, o sea, más grande, porque la gente viene matándose en el parqueo. ¿Cómo están? Oh, sí, bien, hermano, bien, aquí con mi amada esposa estábamos conversando acerca de la palabra de Dios. Aleluya. Y siempre, sí, porque los cristianos tenemos como ese meneíto. Sí, aleluya. ¿Sí o no? Y más cuando nos agarran. Uno agarra yo y hermano, fumándose una cosa. ¡Oh, hermano, aleluya! Y el humito ahí atrás. Concho, hermano, pero hay como un olor. No, hermano, no, el diablo que está suelto. Entonces, eso pasa con nosotros. Limpiamos lo de afuera, pero lo de adentro lo dejamos sucio. Sin embargo, para predicar correctamente el Evangelio y para predicar la misericordia de Dios, nosotros primero debemos vivir la misericordia. Amén. Creerla para nuestra vida y aplicarla. Finalmente, el mandato de la verdadera piedad, que es lo que quiere, que es lo que reflejan todas estas preguntas que aquel fraile le hacía a los supuestos o a los cristianos que estaban en la isla. El mandato de la piedad es el de Mateo 9:13, que dice: mas id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Por qué decir esto? Porque muchos de nosotros entendemos que somos justos por nuestras acciones o por lo que damos o por lo que hacemos. Pero lo que significa realmente la justicia de Dios es que se nos da o se nos otorga el apelativo, el calificativo de justos, porque somos justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos es dada una justicia que realmente no viene de nosotros, sino que viene de Él. Entonces, más que venir a buscar o dirigirse hacia gente perfecta, Él va a decir: Jesús, yo vine a llamar a pecadores que estén necesitados de mi justicia, no que se sientan satisfechos en su propia justicia. Mateo 12:7 va a decir: pero si hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Primera de Samuel 15:22 dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor?
He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Proverbios 21:3. El que hace justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y el andar humildemente con tu Dios? Entonces, quiero aclarar que no significa que el sacrificio no sea importante, que no significa que ofrendar no sea importante. Como les decía al grupo de las 5 allá arriba, el sacrificio y la ofrenda, el diezmo, va a reflejar que tenemos un corazón comprometido. Pero no solamente hablamos de dinero, sino de todo en general. Estas cosas significan que estamos comprometidos con el Señor. Sin embargo, muchas veces comprometemos estas cosas porque son las más fáciles de comprometer. Aunque parezca que no, dar dinero es más fácil que obedecer. No importa la cantidad, no, 1 millón, 2 millones, lo que usted quiera. Es más fácil que obedecer. Y por eso mucha gente se compromete con esa parte de la membresía o del venir a la iglesia. Y usted ve hermanos que tienen una vida totalmente divorciada de lo que es el evangelio, pero que son fieles en sus ofrendas. Pero no participan de nada que implique el ser evangélico o el evangelizar a otros o del presentarse a otros como cristianos. Porque eso es muy difícil. Es más fácil dar dinero. Es más fácil ofrendar. Pero esto lo que revela es la religiosidad de nuestro corazón y la fábrica de dioses tan grande que tenemos en nuestro corazón. Que creemos que podemos justificar nuestras faltas haciendo una cosa y dejando de hacer la otra. Y por eso Jesús le va a decir a ellos: les era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque de hecho, el dar sacrificios, el ofrendar a Dios, debe venir como resultado de un corazón piadoso y un corazón misericordioso, de un corazón que entiende la gracia de Dios y está agradecido por ello. Pero si usted lo da porque sí, usted realmente no sabe lo que está haciendo. Tal vez usted está pagando por el servicio de sentirse limpio de pecado porque usted da. Y eso sería igual que comprar la salvación. Y al mago que intentó comprar la salvación, Juan y Pedro le dijeron: Dios tenga misericordia de ti, a ver si te arrepientes. Es como a ver si te salva. Porque tú eres un hijo del diablo, porque has intentado comprar algo que no se compra con dinero. No se compra con religiosidad, ni siquiera con venir a la iglesia los domingos y sentarnos aquí, venir los martes, escuchar y arrancar por ahí. Se compra entendiendo, y no lo compró usted, lo compró Cristo en la cruz del Calvario. Y no compró eso, el que usted fuera, no solamente compró el tema de que usted se viera como una persona justificada y de piedad, sino que lo compró a usted a través de eso, para que viva esa vida de piedad y de misericordia. Amén. No, amén o amén. No, pues yo me bajo aquí, no están entendiendo. Digo al pastor que venga a explicarlo. Como, lo explicas como un poquito más, ¿verdad? Más rimbombante. Ya, no le quiero quitar la seriedad. Usted me está entendiendo lo que significa la responsabilidad de la misericordia de Dios reflejada en nosotros, a través de vivir una vida realmente cristiana. No es fácil, pero no es imposible. Cuando a veces nosotros creemos que es imposible, no lo decimos, pero lo creemos porque incurrimos una y otra vez en los mismos escollos. De lo que el Señor me liberó ayer, yo vuelvo y meto el pie ahí mismo. Es la misma trampa. Y a veces esto lo que revela es que nosotros no creemos en el poder sanador de Dios o de la liberación del pecado.
Y les enseñamos con nuestros tropiezos a otros a tropezar también. Por eso dice ahí que lo hacemos hijos del infierno 2 veces más, porque le enseñamos a pecar, estando bajo la gracia de Dios. Entonces, aquel sermón que digo que me sirve de excusa porque no de inspiración, porque todos estos principios están en la palabra. Es muy cierto decir: vos que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís. ¿Saben por qué? Se hace muy verdadero esta palabra en esta época, sobre todo porque aquellos que notan esto en su vida personal y lo predican y lo viven son como voces que claman en el desierto, porque la mayoría, sin miedo a equivocarme, estamos del lado de la religiosidad y del lado del fariseísmo, con esa vara larga para medir el pecado de otros, pero sin aplicar casi ninguno, ni una coma de los principios que nosotros decimos que creemos. Y por eso esa voz se hace tan verdadera en este tiempo, de decir: voz que clama en el desierto, porque son pocos los que verdaderamente sirven al Señor y los que verdaderamente sirven como cristianos. Todos estáis en pecado mortal, en él vivís y morís, porque mucha gente, creyendo que hace lo correcto, atentan en contra de lo que realmente predica, y de hecho se mueren creyendo que están en lo correcto. Y no porque nadie venga a decirle que están en lo incorrecto, sino porque bien Jesús lo dice: cuando tú le echas las piedras a los cerdos la hollarán, la pisarán. Dice la huellarán, que es diferente. Pisarán aquellas piedras, desbaratarán aquello. Y después que lo desbaraten, lo que tú le estás ofreciendo, la reprensión, que hagan, digan: tú lo que me estás hablando disparate. Entonces se voltearán y te van a reprender a ti, porque ellos son impolutos, o somos. En algún momento actuamos así y no pecamos, y nadie me puede corregir y nadie me puede reprender, y mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera con ella, y yo he sido un buen cristiano hasta ahora. Entonces damos la espalda, y a quien nos reprende también nos lo tragamos. Y por eso la Biblia va a decir también acerca de que los fuertes deben cuidar a los débiles, y de nosotros mismos como cuerpo, de que si nos vamos a estar mordiendo los unos con los otros en ese sentido, miremos también que no nos consumamos en esta práctica. Porque lo que debe primar en los que son cristianos, son los que se llaman pequeños cristos, que es lo que significa eso, es la misericordia y el amor, el amarnos los unos a los otros. Y yo creo que varias veces he predicado en este sentido, por la urgencia que en lo personal yo entiendo que tiene el tema del amarnos los unos a los otros, de no amar al que me cae bien nada más, sino amar a todos, y de ver a los que necesitan de la gracia de Dios y del conocimiento de la palabra de Dios como yo era un tiempo, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, ante la ignorancia de otros, como podríamos llamarles, o ante el pecado del otro, ante la debilidad del otro, de la dificultad ajena, en vez de sacar el látigo, la regla y el libro de la ley para medir cómo debe vivir un cristiano y aplicárselo al otro, debemos primero sacar la regla de la misericordia y aplicar todo lo que Dios ha hecho con nosotros a la otra persona. Entonces así tendrá sentido aquella palabra, que es un recordatorio de la misericordia, que dijo aquel hombre en un 18 de diciembre de 1511. Lo interesante de esta celebración, y ya con eso termino, es que lo que pretendía aquella celebración del advenimiento o de Adviento, todavía lo pretende en cierta manera para muchas partes de la iglesia o de religiones cristianas, es que debían abstenerse de pecado y debían
vivir en un tiempo de reflexión, tal y cual la Semana Santa, en el caso de la Iglesia Católica. Y era como una práctica de ascetismo, de purificación física y espiritual. Y aquello era un dejo de religiosidad en aquellas personas, que se les olvidaba la misericordia por hacer aquello. Y por eso viene este mensaje. Asimismo, Jesús dice: a ustedes se les olvida la misericordia por hacer cosas que son importantes, pero son el resultado de lo otro, no son lo primordial. Y por eso también en este tiempo es tan necesario que ustedes, cada uno de ustedes, y yo también, seamos voces en el desierto y que prediquemos la cristiandad, el evangelio, con vidas que realmente agradan a Dios, con el ejemplo. Que los demás puedan ver más en nuestras obras que en lo que decimos. Que lo que hacemos hable más fuerte que lo que decimos. Para que cuando nosotros hablemos sea como un trueno que tengan que escuchar. Porque cuando hacemos una cosa y decimos otra, lo que vamos a recibir es un dedo que nos señala. Y como decía Pedro, si eso es cierto, pobre de nosotros. Amén. Estemos de pie. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarme, Dios, de esta manera, Señor. Cuán difícil, Dios, es recibir, Padre, este tipo de confrontaciones. Padre, qué difícil es para nuestro corazón humillarse, Dios, y confiar en que tú puedes quitar estas cosas de nuestro corazón, Dios. Cuán difícil. Qué difícil es escuchar estas palabras, Señor, porque no nos halagan, Dios. No dicen cosas bonitas de la iglesia, de lo que somos, Padre, pero así como el fuego, Dios, tu palabra nos purifica, Señor. Y ahora tal vez nos hace aún más responsables, Dios, de nuestra vida cristiana y de predicar la palabra verdaderamente. Padre, gracias, Señor, porque tú nos cuidas aún de nosotros mismos, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Dios. Permite que podamos hacer, Padre, efectiva en nuestra vida esta palabra, y que con nuestras acciones no neguemos la eficacia, Señor, de la piedad que hay en ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.